Hola, en esta hojas vamos a trabajar con los conceptos de depreciación y agotamiento. Hay distintos métodos de depreciación lineal. En Honduras, las leyes fiscales solo permiten método lineal. Y si uno quiere utilizar un acelerado o suma de los dígitos, o dependiendo su utilización o agotamiento, pues hay que solicitar permiso a esos entes que regulan los tributos. Vamos a empezar con el que es autorizado en Honduras, que es el método lineal. Siempre partimos de un costo de adquisición y un valor residual. Recordarán pues que el valor residual estamos acostumbrados a verlo como el 1% del costo, aunque en las normas de información financiera, el valor residual es el valor razonable al cual pudiera vender el activo al final de su uso. Y tenemos una fecha de compra y una vida útil de 8 años. Entonces, gráficamente podríamos encontrar o plantear de esta forma. La compra se hace el 15 de febrero, es decir, ya ha pasado mes y medio y nos quedan 10 meses y medio de ese año. Esa colita pues pasa al final y sería el mes y medio, se termina de depreciar después. Hablando en términos anuales. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros en este caso? Pues podríamos calcular la depreciación anual, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el cálculo de la depreciación, recurrimos a la fórmula SLN igual SLN. Abrimos paréntesis. Cuando abrimos paréntesis, nos muestra el sintaxis de los elementos que integran el funcionamiento de esa fórmula. Cuando se ha abierto el paréntesis, podemos ir a f de x para apreciar mejor el contenido de esa sintaxis. Y lo primero que nos pide es el costo. ¿Cuánto cuesta el activo? 10,000. El valor residual, lo que nos va a quedar a valer al final. Vida útil, 8 años. Entonces, hemos calculado la depreciación anual. Si la queremos mensual, pues la dividimos entre 12 y tendríamos una depreciación mensual. Pues esta sería una depreciación para un periodo completo. Copiamos y pegamos la fórmula porque recordamos que si calculamos 10.5 meses que vamos a depreciar en ese año entre 12, nos da un 87.5. Eso significa que el primer año solo vamos a depreciar 1.125 a un 87%. Y el último periodo, pues tendríamos que depreciar 1.125 multiplicado por el remanente. Abrimos paréntesis, 1 menos 87.5. Podríamos ya visualizar cómo se observaría la depreciación a distribuir el valor a depreciar de 9,000. Pero vamos a hacer algo aquí. Estos datos fueron ingresados manualmente. Entonces, lo ideal sería que
Si vamos a tener varios escenarios, no podemos ingresar información a mano. Y lo que hicimos arriba fue 10.5 y abajo 12. Pues podríamos crear una fórmula que nos desarrolle eso. Y nos vamos a crear la fórmula igual fecha. Abrimos paréntesis y cuando abrimos paréntesis podemos ver que incluye ahí. Incluimos el año. Abrimos paréntesis y nos vamos a la fecha de compra, cerramos paréntesis, se compró en el 2020. Y lo que vamos a hacer es a incorporar la totalidad, es decir, todo el año, 31 de diciembre del 2018. Tenemos un año completo. Pero a eso le vamos a quitar la fecha de compra. Entonces ahí ya tenemos 320 días. Es decir, 320 días es el equivalente a 10 meses y medio. Y eso lo vamos a dividir. Bueno, todo lo de arriba lo incorporamos entre paréntesis porque es una sola fórmula. Y en la parte de abajo, pues, va a ir 12. Es decir, tenemos que incorporar todo el año, desde el 1 hasta el 31, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, hacemos lo mismo. Fecha. Abrimos paréntesis. Y vamos a poner 31 de diciembre, cuando termine el año, menos cuando empiece el año. Y entonces, cuando empiece el año, hacemos esto porque lo queremos automatizado. En diciembre, el 31 de diciembre. Menos, abrimos paréntesis, que sería al inicio del año. Es decir, lo que voy a restar es cuando termina menos cuando inicia el año. Empieza el 1 de enero. Y ahí tendríamos ya pues los 365 días. Abrimos y cerramos paréntesis para incorporar la fórmula. Bueno, aquí tengo algún error. Vamos a revisar este. Ahí tenemos 31 de diciembre. Y aquí tenemos, aquí está el error, que aquí es año. Y entre paréntesis, la fecha para extraer el año. Y ya lo tendríamos más exacto. Antes nos salía 87.5. Ahora nos sale 87.67. Y esto pues lo podríamos copiar y pegar para poder apreciar, ¿verdad? Vamos a ponerle un apóstrofe para que quede fijo. Y ya tendríamos pues un cálculo exacto, ¿verdad? Que sería para esto y para la colita que nos queda al final del año. Y tendríamos todo automatizado para no ingresar manualmente. Decíamos que este lineal es el autorizado en el país, pero cuando hablamos de NIF nos habla de métodos de depreciación, que puede ser lineal, acelerado o suma de los dígitos, el que se ajuste mejor al activo. Y si fuera un método
acelerado, pues en este caso tenemos un constante o regresivo, que es el que comúnmente usan en otros países. Podemos notar con el lineal, ¿qué es lo que ocurre con el lineal? Que todo está distribuido el mismo valor, y esto beneficia al Estado, porque es un poquito distribuido en todo el tiempo, y como es algo legal, aunque usted le esté yendo mal y quisiera meter más gastos, porque se le deteriora más el activo, no puede, sería un evasor. Y luego aquí tenemos el acelerado, el método acelerado. También Excel nos ofrece una fórmula que es dB igual dD, y ahí nos dice una depreciación acelerado. Entonces, le damos f de x cuando hemos abierto el paréntesis y nos pide el costo. Vamos a trabajar en una tabla, pero lo que vamos a hacer es fijar con F4 porque ese valor está fuera de la tabla. El valor residual también lo fijamos con F4 porque está fuera de la tabla. Vida igual lo vamos a fijar porque está fuera de la tabla. Periodo estaríamos hablando del primero, que lo tenemos a la par, ese no lo fijamos. Y luego aquí dice que si lo omitimos, es decir, lo que está en negrita es obligatorio, ya lo demás no es importante. Si omitimos nos va a poner 12 meses. Le damos a aceptar. Y luego pues arrastramos la fórmula y en esta fórmula pues hay cierto redondeo que nos afecta en los decimales y casi llegamos a los 9,000, que es 10,000 menos 1,000, 9,000 por algunos centavos ahí, ¿verdad? Igual podríamos dejar en vista la fórmula para que funcione, pues insertar alguna comilla, apóstrofe o algo ahí, ¿verdad? Para que se pueda observar la fórmula que hemos usado. ¿Un método acelerado cuál es? Pues que el acelerado, los primeros años se deprecia más, hay más gasto deducible. Y para Estados Unidos y Europa, un gasto deducible alto es un incentivo. ¿Por qué? Porque entre más rápido consuma su inversión en propiedad, planta y equipo, ese incentivo le sirve para comprar nuevo equipo y aprovechar ese incentivo. Y eso, entre más produce, más compra propiedad, planta y equipo nueva, eh, genera más empleo, genera más producción, acelera la economía. Ese es el propósito de los métodos acelerados. Pero en Honduras no. En Honduras piensan con que esté depreciando poquito, el gasto deducible es poquito y tengo fijos los impuestos. Y el que no haga eso, evade. Y si quiere cambiarlo, que me pida permiso. Y en Estados Unidos y en Europa, pues es, entre más rápido deprecien, menos van a tener en sus libros y van a necesitar comprar. Y eso incentiva la producción. Y si hay más producción, hay más compra. Y si hay más compra, hay más empleo. Y eso es bueno para el país. Igual podemos ver el método de los dígitos, que es algo parecido y que eso lo encontramos en la función SD. Igual S y D, abrimos paréntesis. Cuando lo hemos abierto, vamos a f de x para apreciar mejor los requisitos. Y aquí podemos ver que todos están en negrita. Eso significa que todos son obligatorios. De nuevo, trabajamos en una tabla con datos que están fuera. Lo que está fuera de la tabla lo fijamos con F4. Costo, 10,000. F4. Valor residual, 1,000. F4. Vida, 8. F4. Periodo, el primero que empieza,
Ese no le damos F4 porque ya estamos dentro de la tabla. Y arrastramos pues la fórmula. Podemos copiar y pegar a un ladito. Ponemos algo al inicio, un apóstrofe, una comilla o algo, para que no me dé el resultado, sino que muestre la fórmula. Claro, hay que tener en cuenta, como dice ahí, qué nos dicen los métodos, qué nos dicen los criterios, la vida, porque no todos van a ser 8 años, ¿verdad? Es variado dependiendo del tipo de activo. Igual pues, estos métodos acelerados que acabamos de realizar fueron no al inicio del año las compras, fueron a mediados de meses y empezando el año. Y habíamos hecho una fórmula por aquí para hacer las proporciones que van a quedar en cada año, por si las queremos automatizar. Y otro concepto importante es el agotamiento. Por ejemplo, esto lo vemos en las NIF. Cuando trabajamos con recursos no renovables, es decir, aquello que extraemos de la tierra o del agua y que tiene un límite, ¿verdad? Una laguna pues tiene límites. Una plantación de madera, de árboles maderables, tiene límites. Si encontramos minerales, petróleo, tiene un límite. Hay una cantidad tope. Si encontramos arcilla, hay una cantidad tope. Áridos, hay una cantidad tope. Cobre, hay una cantidad tope. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Bueno, entonces nosotros compramos un terreno para extraer plata, oro, petróleo, que nos cuesta 10,000. Hacemos el estudio, la exploración y evaluación y sale que podemos extraer una cantidad de 300,000. Y de acuerdo a la distribución de los minerales o recursos no renovables en ese espacio, tengo un tiempo para extraer lo que sería en este caso 8 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues encontramos un coeficiente y ese coeficiente va a ser igual a la producción, ¿verdad? Una división que vamos a hacer ahí entre el costo y la producción. Y esa producción me tienen que dar un informe que me diga a lo largo de los 8 años cómo lo vamos a extraer, cómo va a estar distribuida la extracción. Y eso tiene que estar en el informe, pues usted como contador o auditor tiene que ver los fundamentos. ¿Por qué? Porque en esa medida usted va a encontrar una cantidad de 300,000 libras, pies, kilos, lo que sea, y tiene que estar en un informe. Y el coeficiente, pues, lo hemos calculado que sería ese. Y lo que hacemos, pues, le damos F4 para fijarlo y poder arrastrarlo dentro de toda la columna de la tabla. Y luego, ¿cómo se va agotando o depreciando? Pues, en la medida vamos extrayendo por el coeficiente, logramos terminar la depreciación del costo o de la inversión. Y estos serían usando Excel para depreciaciones y agotamiento.